Desde el inicio del episodio número 5 de la temporada número 7 de Black Mirror, el episodio establece un tono bastante introspectivo, un tono bastante íntimo. A nuestro protagonista, Philip, se le hace conocer el deceso de una persona que formó parte de su vida y se le pide entrar en un proceso raro, en un proceso tecnológico nuevo que es como que se te meten a la cabeza, te recuerdan tus cosas y eso lo usan para proyectarlos el día de su funeral o algo así. Philip al entrar no lo hace con una intención de redimirse o de volver a vivir las cosas, sino lo hace como volver a reafirmar una versión que él tenía como la verdadera. Una versión en la que él recuerda que él no era el culpable, que él no era el malo. Mi nombre es Alejandro Villa y bienvenidos a El Target, un día más en este programa. Hoy quise abordar este tema un poquito más diferente, con una pregunta que creo que nos hacemos muchas personas, con un poco más personal. Black Mirror es una serie que sí muestra mucho este pedo de las tecnologías y sus problemas, pero creo que todo eso queda un poco de lado y pasa a segundo plano, y lo más importante, lo que más impacta son los problemas sociales, son las disyuntivas, como diría mi queridísima MP3, que generan estos. En este episodio, Philip, el protagonista, se nota muy resentido desde el principio, como si estuviera molesto con la persona que acaba de fallecer, pero también se le ve que la amaba y se le ve enamorado, y cuando lo ves platicar de ella sonríe y se exalta. Tiene muchas cosas que decir, muchas emociones que demostrar cuando habla de ella. Pero por alguna razón, a pesar de que el programa que tiene en su cabeza tiene un guía que se te proporciona, no es capaz de volver a vivir los momentos para que sean usados en esta ceremonia que les digo extraña. Y para mí, yo creo que eso es muy notorio de que le es muy, que yo creo que para cualquiera le es muy difícil recordar algo cuando tiene demasiado recelo, cuando tiene demasiado resentimiento. Incluso a mí me ha pasado que he hecho cosas mal, he cometido errores y simplemente mi cabeza los omite. Y eso pasa demasiado, ¿no? Cuando cosas malas muy... cuando cosas muy malas pasan, simplemente decidimos ignorarlos y quedarnos con una versión muchísimo más adecuada a nuestra realidad. O no nuestra realidad, sino lo que queremos que sea realidad. Y en este caso el personaje, lo que él recordaba como discusiones menores o problemas que no tenían tanta importancia, se da cuenta de que al final del día sí lo son, y sí que eran cosas que realmente afectaban, que sus palabras tenían un peso distinto, que sus acciones le parecían muy indiferentes, pero en realidad estaban haciendo un gran impacto en una persona que realmente le importaba. Y se revela mucho que el personaje en su trasfondo, a pesar de que la amaba mucho, que el protagonista actuaba pues de manera egoísta y hasta cierto punto cruel. Entonces aquí es donde entró mi pregunta, lo de lo que quería hablar. ¿Por qué a los humanos nos cuesta tanto aceptar nuestros errores? O sea, el protagonista no solo está recordando, se está dando cuenta poco a poco que probablemente hay una posibilidad en la que él sea el villano, no nada más de la historia de la persona que falleció, que era su expareja, sino también puede llegar a ser el villano de su propia historia. Él mismo se está dando cuenta que él mismo hizo las cosas mal. Incluso te das cuenta desde el principio que él trata de no aceptarlo. Él no quiere aceptar que él fue el malo, que él fue el que la cagó, el que él fue el que cometió errores, el que él fue el que no se disculpó. Y eso es algo que para mí es un parteaguas. Es muy notorio que la palabra perdón o la palabra lo siento, o en inglés I'm sorry, se dice únicamente 2 veces en todo el capítulo, y una es cuando se disculpa con el mismo guía, con el mismo programa. Y para mí eso fue como que muy emblemático, muy significativo. ¿Cómo es posible que la cago mucho, güey? Porque desde el principio sí te das cuenta como que, güey, como que si eras medio jetito, ¿no, mi cabrón? Si eras como que medio mierdilla. Pero ya en el presente, cuando estás tratando de recordar las cosas, es capaz de decirle lo siento al guía, güey. Y eso está cabrón. No hay una confrontación externa en realidad, porque al final es su cabeza, es su propia mente, güey. Hasta este momento no hay nadie que lo acuse, no hay un juicio en el que digamos, güey, tú eres el culpable de todo. No, simplemente es él mismo, en base a sus recuerdos, dándose cuenta de las cosas que estaban mal y de sus errores. Es un proceso muy íntimo. Para mí ese fue un momento como de realización en el que me di cuenta que te das más cuenta de esas cosas cuando estás pensando tú solo, cuando realmente te pones a analizar con la cabeza fría los problemas que tuviste, las cosas que dijiste, en que tal vez, solo tal vez, hijo de perra, solamente por una vez en tu vida, piensa, probablemente yo hice mal, probablemente yo no debí de haber hecho eso.
probablemente no debí de haber dicho eso, güey. Pero para los humanos es muy difícil aceptar en el momento un error y decir, güey, ¿sabes qué? Tienes razón, la cagué, soy un pendejo. O tal vez no, o nada más decir, güey, sí, la cagué. Desde ahí. ¿Por qué te tienes que dar cuenta ya hasta que estás hundido en tus propios pensamientos, solo teniendo que pensar? No, verga, así no debería funcionar. Hay un momento en el episodio, es el momento de la realización del protagonista, que es justo lo que decía. Es el momento en donde él se da cuenta en que la cagó, güey. En un momento en el que nos muestran una foto que sirve como prueba de que le fue infiel a su expareja, güey. Entonces, a partir de ese momento, el capítulo como que se torna diferente y él empieza a aceptar que no nada más él es culpable. Empieza a decir que todos son culpables, o sea, no en un mal plan, sino como que hay culpa desde ambas partes. Pero aún así, para este momento, él no sabe la realidad que estaba viviendo la otra persona. Él no sabe por lo que estaba pasando y aún así decidió hacer lo del restaurante, que hace una cena súper de que impresionante, lujosa, lo que quieras para pedirle matrimonio. Y ahí es donde otra vez regreso a lo mismo. Para mí, ese resentimiento de saber que estás haciendo algo mal o saber que tú cometiste un error, pero no querer aceptarlo, también es capaz de hacer que quieras arreglarlo, güey. No sé si me explico. Aunque tú no lo quieras aceptar, aunque tú no quieras ver o decir en verdad, oigan, me equivoqué, aún así, dentro de ti hay algo que quiere arreglarlo y vas a hacer eso. Y en este caso fue este cabrón que según le iba a pedir matrimonio y que según que si los meseros, que si las copas, que si la mamada. Y pues no es así, güey, no funciona así, no funciona así de fácil. Creo que todo parte del pedir perdón. Ay, güey. La única persona que sí supo pedir perdón y que pidió perdón bien fue ella, güey, la que falleció. Al final, por azares del destino, por cosas que tampoco vamos a culpar a nadie, no puede leer la carta, la pierde. Por alguna razón termina como que dentro de un librito o algo así. No la puede leer y la lee hasta mucho tiempo después. Pero independientemente de cuándo la leyó, al momento en que la escribió, ella sí pidió perdón. Y no fue como él que estuvo echando culpas y decirle, güey, por tu culpa mi vida se arruinó, güey. Y al final vete a la verga. Todo es tu problema, todo es tu culpa. No, güey. En cambio a eso le dijo, güey, ya sé, la cagué, hice algo muy pendejo, estoy de la verga, la cagué, pero si quieres hablarlo, pues vamos a vernos, güey, que al final no se pudieron ver, por esto que te digo que no pudo leer la carta y la mamada. Ella sí pidió perdón, güey, ella sí pidió perdón, y de corazón, y se notaba, güey, que ella supo aceptar su error, supo abrazar su puto error, y vivir con ello, güey, y aceptarlo, güey, y incluso dentro de la carta, ella se nota que dice, güey, mis consecuencias me las chingo, así decía, mis consecuencias me las chingo. Bueno, no, o sea, decía como que entiendo si no quieres volver a hablar, pero pues sí, aquí voy a estar. O sea, tenía a las consecuencias, güey. Y aún así, el episodio ni siquiera nos da como que una resolución completamente redentora. O sea, el protagonista en ningún momento tiene como que esta epifanía o este momento de catarsis, güey, en donde dice, brother, la cagué, o al menos visualmente nosotros no lo vemos ese momento en el que acepta su error y acepta que no pidió perdón y que él también la cagó, como que no hay ese momento, simplemente es como que, vale, vi que la cagué, porque entender un error no es lo mismo que aceptarlo, y aceptar un error no es lo mismo que integrarlo, güey, como lo dije, abrazarlo y decir, yo la cagué, güey, y me chingo mis consecuencias. O sea, esto me hace mucho pensar. ¿De qué nos sirvió evolucionar, güey? ¿De qué nos sirvió ser seres pensantes tan inteligentes si seguimos arraigándonos a una pinche conducta animal tan, tan de recelo, güey? Tan de coraje. No sé, güey. Nos cuesta aceptar nuestros errores porque eso amenaza la identidad que hemos construido. ¿Me entiendes? O sea, y a pesar de que somos seres muy pensantes, seguimos viviendo bajo impulsos muy animales, güey. O sea, sobrevivir emocionalmente, sobrevivir emocionalmente, aunque esto implique, güey, tener que vivir en negación, en una versión que no es la realidad, en una versión que nada más nos conviene a nosotros. Preferimos vivir equivocados, cabrón, que aceptar un error y pedir perdón. Estamos viviendo una versión distorsionada completamente de la verdad. Pero bueno, ya. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este episodio. La verdad es que
Este capítulo de Black Mirror me hizo mucho pensar, me hizo mucho, como lo dije, catarsis, güey. Yo soy una persona que le cuesta mucho aceptar sus errores y admitir cuando se equivocó, y le cuesta mucho, más que nada, pedir perdón. Sé cuando me equivoco, mas no afronto mis consecuencias. Entonces creo que este capítulo me ayudó mucho. Voy a tratar de practicarlo más. Espero que les haya gustado demasiado, como a mí. Obviamente, si no entendieron nada, les recomiendo mucho ver el capítulo. Bueno, igual que al inicio del video voy a poner como una notita de que para disfrutar mejor el video hay que ver la película, porque hay que ver el episodio. Pues bueno, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos, cabrones. Muchas gracias.